Tiene. Bueno, silenciate, yo me silencio. Vale. Empezó de nuevo. Bueno, buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Mabel Cerazo. Nos juntamos, un grupo de compañeros en San Martín de los Andes, para, bueno, formarnos juntos, tratando desde la doctrina justicialista y desde las lecciones que da la realidad, de aprender y de compartir saberes y también saberes y dudas. Así que bueno, en esta oportunidad hemos estado trabajando sobre la deuda externa, su peso, su significado, lo que ha sido históricamente en nuestro país y el sentido que ha tenido a lo largo del tiempo en nuestra sociedad argentina. Hemos encarado esto no solo desde una perspectiva histórica, sino también desde una perspectiva ética, puesto que es imprescindible interconectar las cuestiones políticas y económicas con las cuestiones éticas más profundas. Única manera, por otra parte, de salir de los atolladeros en los que frecuentemente nos encontramos. Así es que, bueno, yo ya tengo mis años de militancia, mis compañeros son todos más jóvenes, y la idea es esto, compartir saberes, acompañarnos y ver desde nuestra humilde posición y la perspectiva y la ayuda que podemos obtener uno del otro para realizar o acompañar los cambios que nuestra patria necesita. Por mi parte creo que nada más. Bueno, bien, Mabel. Bueno, hola a todos los compañeros, Adelante, compañera Martín. Mabel. Mi nombre es Martín Soto, vivo acá en San Martín de los Andes también. Y bueno, mi proceso de militancia empezó ahora alrededor de 10 años. Un poco después lo conocí a Pedro, tuve la suerte de conocernos, nos cruzó la militancia y desde ahí fue que con algunas interrupciones por cuestiones personales, pero empezó un proceso de formación muy lindo, que es un proceso de formación diferente al que yo estaba acostumbrado, el proceso de la academia, que es un proceso en el que el tiempo está de nuestro lado, el apuro no es nuestra brújula, nosotros estamos centrados en la formación y es algo que me sirvió mucho para poder ahondar en la historia y en diferentes situaciones y procesos que se van dando para tener un conocimiento más acabado de cada cosa. En este caso, este año, el desafío que se nos plantea, un poco en sintonía con lo que pasa en el mundo, es poder hacer nuestro aporte, no solo hacia los demás, sino también hacia nosotros mismos, acerca de la deuda externa. Este trabajo que empezamos ya hace unos meses nos ayudó muchísimo a ahondar y a poder estar en cada detalle de los acontecimientos y no quedarnos con una visión sesgada. De esta manera también poder servir mejor a la patria y a la formación de los demás compañeros. Como un poco resumen de lo que he aprendido en este nuevo desafío acerca de la deuda externa, que la economía financiera sin rostro, esa que denuncia nuestro referente hoy en vida, que es el Papa Francisco, es la que mata. Si en palabras del gallego Álvarez
podría ser, que es nuestro verdadero enemigo, ¿no? Algo que también me ayudó este proceso a aprender es que el verdadero enemigo no es aquel que nos mira mal, el que nos empujó en la calle, en la cola del supermercado, el que vive lejos, el que es pobre, el que es rico, sino el que no nos permite que vivamos, para el cual nosotros somos descarte. Y una vez que nosotros estamos cohesionados dentro de nuestro espacio y hacemos fuerte el movimiento, reconociendo a nuestros enemigos personales y haciendo la paz definitiva con ellos, es que podemos enfrentar al enemigo real que hoy estimo es la economía financiera, la timba y la especulación. Bueno, nada más. Seguramente Pedro se va a ocupar de desarrollar bastante más extensivamente este tema, y les agradezco a todos la posibilidad de tener esta charla tecnológica por esta herramienta Zoom, que no tenía ni siquiera conocimiento que existía. Pero bueno, son cosas que seguimos aprendiendo. Muchas gracias, compañeros. Bueno, gracias Martín, gracias Mabel. Yo soy Pedro Barbieri, vivo en Junín de los Andes. Estoy acá hace aproximadamente unos 6, 7 años en el sur, y desde que vine empecé a desarrollar la academia como órgano del movimiento nacional. Consecuencia de eso es este trabajo que estamos realizando ahora, que contaban Martín y Mabel y muchos de los compañeros que nos están escuchando de acá de la provincia del Neuquén, que están participando de esta jornada. Así que muchas gracias a todos por estar acá y espero que les sea útil para su militancia. Este año en la academia, la parte en la que estamos cerca, digamos, que es Junín-San Martín, que nos juntamos semanalmente, con los compañeros que están en Zapala o están en Neuquén, es más difícil porque hay entre 200 y 400 kilómetros de distancia y nos juntamos una vez por mes aproximadamente. Empezamos a trabajar el tema de la deuda externa, entendiendo que en la actual coyuntura, como cualquiera puede observar, la deuda externa es fundamental en el proceso de liberación de la patria. Sin resolver el problema de la deuda, va a ser muy difícil que el pueblo argentino logre su felicidad. Así que este proceso es parte del desarrollo de nuestra grandeza como pueblo. Lo primero, súper importante, definir que la deuda externa es una herramienta de dominación. La única razón por la que existe es para oprimir a los pueblos, a los países periféricos y mantener el dominio de las potencias centrales. Nosotros cuando empezamos a desarrollar estos trabajos encontramos que al principio de nuestro proceso de libertad había una puja entre 3 países por prestarnos dinero, y eso era una de las funciones principales de su diplomacia. Estos países eran Estados Unidos, Francia e Inglaterra, que incansablemente trataban de generar empréstitos para las naciones americanas para poder subvencionar su libertad. En esta puja, la gran ganadora fue Gran Bretaña, en donde muchos años después la lectura de sus cartas a los diplomáticos y las cartas de los hombres que estaban en el gobierno de ese momento revelan su expresa intención de prestarle plata a los países americanos, impidiendo que le puedan prestar Francia y los Estados Unidos. Y en particular con Francia, porque además de ser un enemigo comercial de jerarquía, era su enemigo político. Y ponían como herramienta fundamental en este tipo de maniobras al secreto. Es conocida al día de hoy la astucia de la diplomacia británica. Y esto fue para nosotros un yugo que se extendió desde aquel primer préstamo, el famoso empréstito de la Baring Brothers, hasta la llegada de Perón al poder, donde la Argentina fue virtualmente una colonia británica. Y padecimos este proceso que también lo padeció el Uruguay, y así lo contaba Metol Ferreste a
paradoja del crecimiento sin desarrollo. Dos países con una capacidad natural impresionante, con una extensión de territorio y la suerte de contar en ella con una pampa húmeda, que lograron un crecimiento económico importante, con un flujo de capital dentro del país importantísimo, que permitió, sobre todo a la oligarquía porteña, ¿no?, gozar de un estilo de vida propio de los países desarrollados, pero en un país subdesarrollado, obviamente eso tenía un límite. Y para que esta deuda se desarrolle, digamos, para que estos préstamos sean adquiridos, no alcanza solo con la voluntad de las potencias opresoras, sino obviamente con cómplices internos, ¿no? Esto nos lo explicaba muy bien Perón cuando decía que no es que era tan difícil librarse del peso de la deuda y poder salir airoso de esta economía internacional de opresión, sino que el problema es que había intereses creados internamente y había muchos disfrazados de economistas que cobraban sus comisiones y por eso nos sometían a todo el pueblo a este tipo de negociados. Y es muy característica la historia del primer empréstito, que en principio no tenía necesidad, porque la Argentina en ese momento, en realidad más que la Argentina, la ciudad de Buenos Aires lo que padecía era la falta de moneda oro. Para lograr el primer empréstito, la Comisión de Economía, que estaba integrada por García y Agüero, lo que le plantean a los legisladores de Buenos Aires era construir un puerto e iluminar la ciudad. Esas eran las primeras ideas. Después también se agregó, creo que agua corriente, que eran todas obras de modernización propias de la época. En la primera resolución de la legislatura se elaboró un acta que decía que se podía obtener un crédito por 1.000 libras esterlinas, y la justificación era que no teníamos ese dinero circulante en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, el costo financiero anual de la deuda tampoco era posible de ser sostenido con el presupuesto de Buenos Aires en ese momento, que es una cosa de que los legisladores opositores argumentaban ahí para frenar la toma del préstamo. Y entonces rápidamente el ministro García argumenta que en realidad ese año iban a sobrar 600.000 pesos, y entonces otro de los legisladores argumenta rápidamente que entonces no sería necesario tomar el empréstito. Después de eso lo estuvieron paseando durante 2 días enteros en argumentaciones incansables para terminar diciendo que el empréstito iba a servir para la falta de dinero, de oro concreto en la provincia de Buenos Aires. Lo cierto es que la falta de oro estaba determinada por la exportación de oro que realizaban los comerciantes ingleses, y se hubiera solucionado simplemente cerrando la exportación de oro. Sin embargo, no se hizo eso, y además se tomó este empréstito por 1.000.000 de libras esterlinas, del cual en oro llegó tan solo 20.000, según los cálculos que hace Scalabrini Ortiz, que dice que más o menos al final deben haber llegado unos 500.000 en libras esterlinas, pero en papeles, no en oro real. Y así nace nuestra deuda, que nos transforma en colonia inglesa hasta bien llegado el presidente Perón. Este sistema, que fue diferente en cada época, no es lo mismo en los empréstitos del 1800 que los que vienen después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con el proceso sobre todo después del acuerdo de Bretton Woods y el nacimiento del Fondo Monetario Internacional y el incipiente Banco Mundial, que en ese momento era el Banco de Fomento y Desarrollo, que estaba armado especialmente para el asunto de la reconstrucción de los países después de la guerra. Entonces, este empréstito era una sumisión financiera de los países que además venía acompañado de la sumisión ideológica, ¿no? Esto que es
la teoría del libre comercio, en donde Adam Smith desarrolla la naturaleza del enriquecimiento de las naciones, que originalmente era una ideología de propaganda, que era útil a los fines británicos para ir ganando mercados, porque ningún país de los que se desarrolló librando sus mercados, sino haciendo una protección específica de las industrias más débiles y las industrias estratégicas, que eran incapaces de competir contra aquellas industrias de otros países que ya habían desarrollado la tecnología propia de la época y entonces tenían una eficiencia y una capacidad de colocar productos en el mercado mucho mejor que, que los países que estaban en vías de desarrollo de esas industrias. Esta propaganda de Adam Smith termina siendo lo que nos dice Aldo Ferrer, ¿no? El cazador cazado en términos de lo que le pasa a Estados Unidos ahora como país, que terminó siendo víctima de esta misma propaganda, de esta falsificación de su historia para venderle a los países periféricos un proceso y una serie de principios económicos que en realidad lo que hacen es continuar el sometimiento. Y en esta etapa que estamos viviendo, que es la etapa de posguerra, que obviamente con esta crisis mundial del coronavirus y esta actual situación de pandemia, empieza a visualizarse que es la necesidad de un cambio. En realidad hay un proceso de caída de este imperio capitalista mal llamado occidental y cristiano, ¿no? Porque tiene de occidental lo que tiene de occidental Japón y de cristiano lo que tiene Israel de cristiano. Pero esta caída que viene de larga data hoy en día tiene un nuevo impulso, que parecía en el 2008 con la crisis de Lehman Brothers que iba a empezar un cambio y al final no sucedió. Estas instituciones de Bretton Woods, el FMI y el Banco Mundial, que empezaron como simples asesores o prestamistas, fueron ganando muchísimo poderío en la toma de decisión, al punto de que el FMI te pone una oficina en las oficinas del propio Estado y te condiciona no solamente las decisiones económicas, sino que también condiciona algunos aspectos que tienen que ver con la democracia, la descentralización del Estado y decisiones de índole legislativas y administrativas que van más allá de la cuestión macroeconómica. Lo mismo pasa con el Banco Mundial. El Banco Mundial, cuando desembarca en la Argentina a partir de los años 60, lo presidía McNamara, y que anteriormente había sido ministro de Defensa de los Estados Unidos, y advirtió que ningún país iba a recibir préstamos del Banco Mundial si no tomaba medidas de control de la natalidad, ¿no? Esto lo denuncia Perón en esa misma época también, cuando dice que la población, en realidad no lo dice él, ¿no? Él teniendo en claro que la población es parte del poder de las naciones, entiende que esta campaña de control de la natalidad va en contra del poderío de las naciones marginadas, pero además de la conservación de esa materia prima que tenían los países del sur para los países centrales. Mucho más cercano, acá en los años 90, el Banco Mundial escribe un informe que se llama Invertir en Salud, obviamente con la complicidad de la Organización Mundial de la Salud, que le permite a este organismo determinar las políticas en salud de los estados, ¿no? Y ese plan de invertir en salud fue ampliamente dañino para todos los países de Latinoamérica. Entonces, en este sentido, hay que tener en claro que los países centrales utilizan sus mecanismos para impedir que los países periféricos se desarrollen con varias herramientas, así como la colonización ideológica cultural, la letra que surge de las universidades centrales o los grandes centros de pensamiento, y el condicionamiento financiero, además de la intervención de sus empresas. Y acá hay una cosa que es importantísimo, que es el desarrollo de cuáles son las deudas importantes, ¿no? Pareciera que las únicas deudas que se tienen que pagar son las deudas de los países pobres, de los marginales, de aquellos que no tienen poder militar o económico para contrarrestar las obligaciones a las que las someten el régimen internacional. Un ejemplo
muy conocido por todos nosotros es la negativa de Gran Bretaña a pagarnos la deuda que habían adquirido con nosotros durante la Segunda Guerra Mundial, y cómo tuvimos la necesidad de cobrar eso en formas particulares, ¿no? Como puede haber sido en parte la adquisición de los trenes. Y ese fue el momento en el que los británicos se retiraron por un tiempo del Río de la Plata. Pero también está esta cuestión de la deuda ecológica que tanto nos habla el Papa, ¿no? Cómo los países del norte se han hecho ricos a costa de los países del sur, generando un daño ecológico, entendiendo la ecología no como esta doctrina verde, ¿no? de las ballenas y los pingüinitos, ¿no? Sino la ecología con el ser humano adentro, entendiendo que el ser humano es parte de esta ecología, y cómo las grandes empresas de estos países centrales van a países periféricos, se llevan la totalidad de los recursos que vienen a explotar y luego se retiran, dejando pobreza y contaminación en esos ámbitos. Y esa deuda es una deuda importantísima y es una deuda que también debería ser saldada. Entonces nos encontramos que esto, más que un problema meramente económico, es un problema ético, como bien decía Mabel al principio, ¿no? El régimen intenta atomizar las sociedades, atomizar a las poblaciones, ¿no? Que impedir la unidad. Así como hoy en día padecemos la grieta, también padecemos la atomización de los conceptos. Entonces, si es economía, si es política, si es ética, ¿no? Si es religión, y está todo separado. Entonces, si uno dice, el Papa Francisco nos advierte y le advierte a estas personas dueños del capital mundial que lo que quiere es que se liberen de la esclavitud, de la idolatría del dinero, para que su paso por la tierra sea digno. Y al instante uno puede pensar, bueno, no, pero es una cuestión religiosa, ¿no? Porque lo dice un papa. O no, bueno, no es una cuestión moral. Y en realidad, detrás de todas estas deudas, detrás de todo este sistema, hay personas que lo sostienen y hay personas que lo sufren. Y eso es lo importante, porque no son estadísticas, no son números, no es un 30% de pobreza, son familias enteras viviendo mal, padeciendo, en una situación social de muchísima angustia, que va desde pasar frío, no poder calefaccionarse, no tener para alimentarse, recurrir al consumo de drogas para sostener la vida miserable que tienen, y todas aquellas cosas que podemos ver como representación del mal en las sociedades. Entonces, cuando uno piensa y ve a estos grandes tenedores de dinero, digamos, como puede ser Bill Gates o George Soros, el Papa les apunta directo al corazón y les dice, pueden liberarse de su esclavitud y tener un paso digno por la tierra. Después voy a buscar puntualmente la frase porque es hermosa y tiene un nivel de profundidad y ataca esto, al problema ético. Y es totalmente inmoral que los países periféricos paguen las consecuencias de la fluidez de los capitales y la migración veloz de estos capitales cuando no gozan de los beneficios. Pero además, hay una pregunta que es de fondo, que es si es válido llevarse la ganancia, si la consecuencia de llevarse la ganancia lleva a morir de hambre a cientos. ¿Es válido? ¿Está bien ganar ese dinero? Entonces, nosotros, los peronistas, que sabemos que la ética culmina en la política, así como aquellos que gustan de Aristóteles o los autores que desarrollen el pensamiento aristotélico, no podemos dejar de encontrar en esta cuestión económica una cuestión política y por lo tanto una cuestión ética. Y entonces tengo que pensar en el sistema financiero. Este sistema que supo desarrollar la crisis del 30 y que no pudo sostener la economía en ese momento y que en vez de caer en su poder aumentó su poder, sobre todo después de la Segunda Guerra.
teniendo un crecimiento ficticio 5 veces mayor a la economía real, teniendo la crisis de Lehman Brothers ahora hace poquito, en el 2008, que no pudo hacer un cambio, donde la riqueza está concentrada, el 1% de la población tiene el mismo capital que el 99%, y acá nos encontramos, antes decíamos Bill Gates o George Soros, estos particulares que se meten en políticas públicas, que con su dinero son capaces de determinar qué decisiones se toman en aspectos de interés público. ¿Por qué? Porque subvencionan a la OMS o subvencionan un montón de ONG o distintas fundaciones que tienen capacidad además de meterse en los medios de comunicación que responden a estos intereses, ¿no? Por eso hoy en día podemos encontrar a los medios de comunicación hablando de los temas que a ellos les interesan y poniendo posiciones que a ellos les interesan, como la barbaridad de cobrarle el 1% a las grandes fortunas de la Argentina, pero la barbaridad es por qué esa gente tiene un capital de semejantes dimensiones, en qué se justifica que haya 30% de pobres y haya unos pocos que tengan millones y millones de dólares y a los cuales además no se les puede cobrar un impuesto. Además, este poder financiero es capaz de meterse sobre la soberanía de los estados, como cuando nos confiscaron la fragata Libertad en Ghana. La fragata Libertad, que está protegida por el derecho internacional como territorio argentino, estuvo varada en Ghana y hubo que hacer todo un procedimiento para poder liberarla, porque los fondos buitres, que eran el 5% de los acreedores de la deuda soberana argentina que no quisieron entrar en el canje, hicieron una demanda. O sea que no solo está la demanda, sino que está el juez que la hace cursar y están los efectivos policiales que la hacen efectiva. Y nosotros no tenemos ninguna capacidad de salir de ese embrollo. Unos fondos buitres que cobraron el 3000% de ganancia. Y eso es absolutamente inmoral. Esta situación además nos pone en esto, ¿no? Que los particulares tengan tanta concentración de capital, hace imposible, por ejemplo, Neuquén tiene que negociar con Chevron los contratos petroleros. Y Neuquén tiene un PBI de más o menos 18.000 millones de dólares contra Chevron, que tiene un PBI, o en realidad un PBI no, una riqueza, de 150.000 millones de dólares. O sea, Chevron es casi 10 veces el tamaño de Neuquén, claramente. En esa situación de debilidad es innegociable. Entonces la pregunta es, ¿qué capacidad tienen los estados periféricos de controlar este flujo de capitales y de moderar la ganancia de estos capitalistas? Entonces la pregunta sigue siendo moral, o sea, el desarrollo económico tiene que ir de la mano del desarrollo moral, no puede haber un crecimiento tecnológico del bienestar si no hay un crecimiento de la capacidad del hombre para vivir en ese nuevo sistema, ¿no? La inmensidad que hoy vemos con las tecnologías, con esto que estamos haciendo ahora, donde podemos estar conectados en todo el país, necesitamos un ser humano a la altura moral de esta situación, de este nuevo contexto en el que vivimos. Porque todo este poderío de las finanzas se construyó sobre la excusa de que el progreso iba a salvar al hombre. Y hoy en día nos hacemos la pregunta, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer si con las nuevas tecnologías, con el desarrollo de la inteligencia artificial, para lo que antes se necesitaban 2 o 3 trabajadores, hoy se necesita uno solo? Y el pensamiento espontáneo, o por lo menos en los medioambientes en los que yo estoy, la discusión es, va a haber 2 que se quedan sin trabajo, cuando en realidad, si lo que hoy se puede hacer con un trabajador, antes necesitaba de 3 trabajadores, 8 horas, o 12 horas, lo que hay que hacer es que los 3 trabajadores trabajen 4 horas. Pero la imposibilidad de pensar la economía al servicio del trabajo y el trabajo al servicio del hombre, con hombre me refiero a varones y mujeres, hace que la disyuntiva está, ¿qué hacemos con los 2 desempleados? En vez de pensar cómo hacemos para trabajar todos 4 horas y que el trabajo se distribuya y que todos utilicemos este tiempo que nos sobra gracias al desarrollo tecnológico para el ocio u otro tipo de actividades. Entonces, es importante
tratar de tener nuevas miradas. Nos tenemos que salir de las miradas y sobre todo de las categorías que este régimen nos imprime. Una cuestión de la que nos habla el Papa y me parece sumamente importante es la inclusión social de los pobres. En esta, ¿no? En esta idea de la nueva mirada, que tiene que ver no con alimentarlos, ¿m? Que tiene que ver no con que darles lo que necesitan para la subsistencia, sino que tiene que ver con hacerlos participar, pero hacerlos participar además de una forma especial. Él dice, dejarnos evangelizar por los pobres, aprender de ellos, ¿no? Esta mirada en donde podemos encontrar en ellos valores morales que nos permitan recrear para nosotros esta nueva mirada. Porque es obvio que hay que trabajar sobre las causas estructurales de la pobreza, ¿no? En 12 años de gobierno kirchnerista dejamos una pobreza estructural que es indigna de un gobierno peronista. Y esto es para que reflexionemos y para que no nos vuelva a pasar. El crecimiento económico por sí mismo no produce progreso. Progreso debe estar acompañado del crecimiento social, cultural, moral. No hay salida de esta pobreza estructural si no hay inclusión de estos pobres y no hay una inclusión centrada en ellos, no centrada en aquellos que participan de beneficios y de una sociedad que no tiene que ver con la vida de los pobres. Para esto hay dos conceptos de suma importancia que los argentinos tuvimos la suerte de tenerlos incorporados en la Constitución de 1949, que es el destino universal de los bienes y la propiedad privada con función social. Para nosotros, los peronistas, el yo se desarrolla en el nosotros, ¿no? Nadie se desarrolla en una sociedad que no se desarrolla. Esto no es una carrera individualista, pero tampoco es una carrera solamente colectiva, ¿no? Sino que es este sentido tan propio del peronismo, que es el sentido, o sea, la comunidad pero en sentido individual, donde uno es su mejor versión en el contexto de una sociedad. Y el destino universal es esto, los bienes que están en la tierra son de todos, la tierra es de todos, ¿no? La soja, el trigo, las vacas que se hacen en el suelo argentino o el petróleo que se saca, es parte de los bienes de todos los argentinos. Y si bien hay un derecho a la propiedad, porque si yo trabajo y tengo la posibilidad de comprar algo que he ganado con mi propio esfuerzo, yo no puedo hacer sobre esa propiedad lo que a mí se me antoje. Yo no puedo destruir bienes de esa tierra sin que puedan perjudicar al común de la sociedad. Esto tenía mucha potencia allá cuando se hace esta constitución, porque en alguna época los grandes terratenientes quemaban la cosecha de trigo para que disminuya la oferta y entonces a igual demanda aumente el precio. Entonces, para nosotros la visión comunitaria es fundamental, es salir de este individualismo que nos oprime, salir de esta carrera por este falso éxito que nos propone el mundo en el que vivimos y empezar a pensar que en los organismos de organización mundial tienen que estar representados de igual manera toda la familia humana, indistintamente del PBI de cada uno. Pensemos que la Argentina aporta al PBI mundial aproximadamente un 0,8%, estando alrededor del puesto número 20 en el ranking de PBI. Y sin embargo, el peso que tiene, siendo el número 20 de los países del mundo, económicamente hablando, es prácticamente nulo. Es muy pequeño el peso que tiene para corregir o modificar las decisiones. Pero hay algo que es importante, que no sirve solamente con cambiar las estructuras, porque con la misma moral, con este mismo sistema ético donde es válido tener ganancias extraordinarias y arruinar la tierra a un ritmo de explotación para maximizar la ganancia, no va a haber estructura que no se corrompa y se vuelva ineficiente si no cambiamos
la ética por las cuales se regulan las relaciones humanas. Entonces, la economía, cuya función es el manejo de la producción, la distribución de los bienes y los servicios en relación a esos bienes, tiene que estar determinada por la política. Es la política la que debe... Se escucha el micrófono, chicos, ¿alguien tiene el micrófono abierto? Es la política la que debe determinar la economía. Y con este sentido ético, donde la política es la forma más elevada del amor, ¿no? El amor a la patria, el amor a la familia, el amor a los hijos, a los hermanos, el amor a los compatriotas. Esto que en algún momento estuvo en boca de todos, que es la patria es el otro, ¿no? Esto es lo que determina, o lo que debe guiar la organización económica. Y esta situación de pandemia mundial, con sus consecuencias económicas negativas, es una nueva posibilidad de reorganizarnos. La crisis de Lehman Brothers que nombraba antes, lo había sido también, no con la potencia de esta pandemia, por supuesto, pero lo había sido muy grave, y sin embargo, los estados del mundo salieron a sostener el sistema. Obama, por ejemplo, incorporó 800.000 millones de dólares a la economía para salir de la quiebra autocreada, además, por la burbuja financiera que estos mismos capitales crean. Y hay que entender que estos son los depredadores, digamos, del mundo. O sea, este extractivismo, digamos, esta utilización de la naturaleza para sacarle todo el jugo, digamos, la desertificación de zonas de la pampa húmeda argentina, o el daño sobre la Amazonía, está centrado en esta cultura de la idolatría al dinero, de esta maximización de las ganancias y del rédito, que a veces, adentro de nuestros ámbitos sociales, lo vemos representado mínimamente en muchos que creen que debemos honrar la deuda, que debemos pagar nuestra deuda, que los argentinos somos malos pagadores, con una absoluta incomprensión de que estos préstamos están hechos para someternos y para mantenernos fuera de la posibilidad del desarrollo. Y a veces yo creo que esta posición tiene que ver de alguna manera con un deseo de también maximizar las propias ganancias y ser parte del mundo que tiene beneficios extraordinarios, ¿no? De aquellas personas que gozan de una vida muy por encima de lo que gozan aquellos marginados o excluidos de la economía, o incluso aquellos trabajadores que tienen la capacidad de juntar un poco de dinero como para ahorrar e ir enriqueciendo a la propia familia a costa de su esfuerzo. Entonces, entendiendo esto, entendiendo que la política es la que controla la economía y que la economía no es un fin en sí mismo, así como las finanzas, que son una herramienta de la economía, tenemos que volver a los principios doctrinarios que nos dicen que la economía está al servicio del trabajo y el trabajo al servicio del hombre, como dije antes. Y en ese sentido, tenemos que saber que el cambio tiene que ser general, no puede ser un cambio local, porque ya el mundo tiene un nivel de interconexión, como hablaba antes de que los países periféricos no tienen capacidad de controlar los flujos de capitales y no gozan de los beneficios del sistema financiero, pero sí sufren sus perjuicios. La unidad mínima para solucionar los problemas de la Argentina en relación a la deuda es América del Sur, como mínimo. No, quizás toda Iberoamérica, pero mínimo somos nosotros y los países de la parte sur del continente americano los que de conjunto tenemos que plantear hacia el mundo una nueva ética de las relaciones humanas, un nuevo control sobre la economía, ¿no? Como decía Cristina en aquel G20, volver a un capitalismo productivo real. Basta de este capitalismo financiero que destruye poblaciones enteras. No es ético
que haya capitales sin rostro que puedan llevarse su ganancia a costa del sufrimiento y la destrucción de familias enteras. Entonces, este paso del yo al nosotros, esta realización en la comunidad, tienen que ser dirigidas por una política fuerte y firme que domine el ansia de enriquecimiento de los particulares y que modere incluso la capacidad de ganancia, ¿no? Hace un ratito yo decía que si hoy en día con la inteligencia artificial y el desarrollo de las máquinas, un solo trabajador puede hacer el trabajo que antes hacía 3 y por lo tanto tenemos que dividir esas horas de trabajo en los 3 trabajadores, lo mismo podemos hacer en términos de la ganancia, poner un límite a la ganancia, que nadie pueda tener más dinero que un monto tope, de forma tal que los estados vuelvan a ser soberanos y tengan capacidad de negociar los contratos petroleros, como decía antes, y cuáles son las reglas de juego financieras de su país. Por eso debemos pensar desde la ética, desde estas propuestas peronistas que hoy en día emergen desde el Vaticano, en la voz de Francisco, nuevas categorías, alejándonos tanto del neoliberalismo como desde el progresismo, que son las dos miradas que son del sistema y que manejan categorías de análisis que son propias de este sistema materialista. Y entonces ahí sí, esta inclusión de los pobres, esta cercanía con la gente, este rol del militante, de estar cerca de su pueblo, como decía Perón, él leyó en el pueblo su doctrina. Entonces es deber nuestro estar cerca del pueblo humilde, del pueblo trabajador, dejándonos evangelizar por ellos, por esta sencilla intuición que ellos tienen, que es una entrega confiada del intelecto a las cosas, ¿no? Porque esa participación amorosa en el mundo de los objetos es lo que llamamos la cultura popular. Bueno, no sé si me pasé en tiempo. Muchas gracias por estar escuchando y aguardo sus preguntas. Pablo, ¿estás ahí? Salió muy bien, Pedro. Bueno, no sé quién más está, yo lo tengo, a ver quiénes están. Ahí está, Pablo. Pablo está sin Fabio, micrófono, por eso. Y Mabel está sin cámara. Corto la Ahí está. grabación. Corto la grabación en principio. Bueno. No sé, Pablo o Fabio.